Quizá empecemos preguntándonos cuál es mi objetivo con el tema del euskera. ¿Qué es saber una lengua? ¿Qué es saber euskera? ¿Y qué quiero yo para mis hijos? Yo os diría que saber una lengua, y en concreto saber euskera, no es solo un tema escolar, no es un requisito académico, va mucho más allá. Es algo que tiene que ver con la educación integral de nuestras hijas e hijos. Cuando tú sientes que la lengua que manejas es un instrumento que te vale para responder a todas tus necesidades comunicativas, que puedes decir lo que quieres decir con los matices con los que lo quieres decir, que puedes expresar tus ideas, argumentar tus posiciones. Bueno, esto es una fuente de seguridad personal inmensa. Las lenguas, ante todo, son eso, recursos personales para moverte en una sociedad como la nuestra, que se maneja en dos lenguas, para poder relacionarte con quien sea, para poder participar en cualquier actividad. Es interesante ver las lenguas así, como recursos, y pensar que cuando tú te desenvuelves en una lengua que sientes que es un instrumento válido para responder a cualquier necesidad comunicativa que tengas, cuando tú estás hablando en esa lengua y te sientes cómoda, segura, cuando tú te sientes en tu piel lingüística, por así decirlo, no hay situación que dé más confianza y seguridad personal. Yo creo que desear eso para nuestros hijos es lo más normal para un padre o una madre, y en este caso tenemos que tener claro que las lenguas son la fuente de esa seguridad en gran parte. Entonces, si estamos diciendo que las lenguas son un elemento importante para la vida de nuestros hijos, para la seguridad personal que desarrollarán, para las relaciones sociales que podrán establecer en su vida, para la identidad cultural que generarán, porque las lenguas son también ventanas culturales, estamos diciendo que es algo que no podemos sentir ajeno a nuestra vida, aunque no sepamos euskera. Es algo en lo que nos podríamos implicar y es algo en lo que es positivo que seamos activos y que tomemos parte. Cualquier familia, sea cual sea su tipología lingüística, si saben euskera o no, pueden implicarse activa y positivamente en el proceso en el que están inmersos los niños y niñas. Y os voy a comentar algunas formas en las que os podéis implicar y podéis ser activos o activas. La primera es integrar el euskera en la vida familiar. Podemos garantizar, aunque no sepamos euskera y no lo hablemos en casa, que el euskera se oye en la casa. Podemos garantizar una exposición mínima, un ambiente estimulante, un uso en las actividades lúdicas que les gustan a los niños dentro de la misma familia. El uso ambiental del euskera en el hogar crea un ambiente estimulante que impulsa el uso, que empieza también a vincular valores y referentes positivos y agradables con la lengua, que es lo que nos interesa. Es una forma de motivar esta integración del euskera en la vida familiar. Podemos oír cuentos mediante las múltiples plataformas de audiocuentos que hay, y podemos compartir esos momentos diríamos de literatura, aunque no de lectura todavía, igual. También tenemos en nuestras manos multiplicidad de recursos online que podemos encontrar en plataformas como era.eus. Es decir, podemos garantizar una exposición del niño al euskera en casa y con ello ir asentando también pues, esta vinculación del hogar, reforzando el aprendizaje escolar, motivando y dándole un contenido también afectivo a la lengua.
Otro modo de ser activos e implicarnos en el proceso de aprendizaje en el que están inmersos nuestros niños es ser conscientes de nuestro rol a la hora de diseñar o de elegir las actividades extraescolares que van a complementar un poco el día a día o el horario de nuestros hijos e hijas. Tener en cuenta siempre sus gustos y promover su participación en actividades que pueden ser de música, pueden ser de deporte, pueden ser de manualidades, de expresiones artísticas, teatro, de lo que sea, pero si yo sé que cualquier actividad que haga es también una oportunidad para seguir aprendiendo euskera, el tener ese elemento me puede ayudar también en la elección y es algo con lo que puedo contribuir de manera fundamental al proceso de aprendizaje, reforzándolo, enriqueciéndole de experiencias diversas. También ofrecer experiencias ricas y variadas más vinculadas a la vivencia artística, ir de vez en cuando a un teatro, a un cuentacuentos, a un concierto, a un recital o payasos en euskera, es algo que le va a dar a nuestra criatura una vivencia de la lengua diferente. Le va a sugerir emociones positivas y estas vivencias agradables y ricas vinculadas a la lengua crean un apego, afianzan los hábitos de uso y es algo que también les podemos regalar a nuestros hijos. Difícilmente una relación solamente escolar con la lengua puede ser vivida por los niños como plena, como puede ser la base de un uso espontáneo, un uso en que los niños se sientan cómodos. La exposición escolar, el aprendizaje escolar es fundamental, es la base en la que se va a sustentar todo el proceso de socialización lingüística de nuestros hijos, pero podemos enriquecerlo, podemos reforzarlo desde casa, sabiendo que cualquier actividad de nuestro hijo o hija es una oportunidad de aprender lengua y podemos, desde nuestro rol de padres y madres activos, contribuir en ese proceso y yo os animo a ello.